Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de El Cuarto Chakra. Mi nombre es Liberto Bosch, ella es María José Vicente y estamos aquí en otro capítulo más de espiritualidad y psicología. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo Muy estás? bien, Liberto. Encantada de estar aquí contigo Muy bien. En otro capítulo más. en otro capítulo más. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar un tema que para mí es muy interesante porque es el cuarto chakra y, y realmente, bueno, el cuarto chakra se ubica en el centro del pecho, es de color verde. Es lo que se llama el hogar del alma y metafóricamente yo me refiero a él como el corazón o el camino del corazón, ¿no? Ujú. Porque escuchando este centro, este chakra, o escuchando los sentimientos que emanan de él, pues puedes sentir la pulsión que siempre nos lleva hacia la felicidad. Y cualquier otra cosa que no sea seguir el camino de esa pulsión, está garantizado que te va a llevar a la infelicidad. Y luego, dependiendo de cómo, pues puede ser una infelicidad mayor o menor, pero seguro que para conectar con la felicidad y equilibrarlo hay que Ujú. seguir los sentimientos y el camino. ¿Cómo lo ves, María José? ¿Tú qué te encuentras en consulta? Ujú. Pues esto es lo que más vemos, porque claro, parte de lo que hacemos como psicólogos es ayudar a la persona a conectar con lo que es su máxima felicidad. Si alguien no está bien, probablemente es porque está viviendo una vida en desconexión con lo que quiere, con lo que siente y probablemente viviéndola desde el yugo de la mente, que es más lo que se debe y lo que se espera, pero no lo que se desea o se necesita de verdad. Mm. Esto que acabas de decir me resulta muy interesante porque precisamente una de las cosas más curiosas de, de lo que se espera, ¿no? Es que en nuestra cultura muchas veces, bueno, incluso antiguamente, te decían en qué tenías que trabajar, si un trabajo era de éxito, te decían con quién te tenías que casar, muchos Mm. matrimonios concertados para hacer que las familias pudiesen tener mayor poder, mayor nivel adquisitivo, mayor todo, ¿no? Entonces, creo que es importante y los tiempos van cambiando y cada vez más la gente empieza a escuchar su corazón, pero todavía no es suficiente, ¿no? Y ahí Ujú. es donde entran en consulta, ¿no? Probablemente. Claro, eso es. Al final vivimos desde que somos pequeñitos una vida condicionada por los valores, por la voz de papá, la voz de mamá, por la del entorno, por lo que luego se espera de ti, por lo que desde jóvenes vamos pensando que creemos que nos va a hacer felices. Bueno, en fin, una vida condicionada por las voces, como decimos, por también las dificultades que hemos tenido y por los ideales que muchos de ellos son asumidos. Entonces, fíjate, yo hay veces que digo que los procesos terapéuticos, una terapia es como hacer un trabajo a la inversa. Nos hemos pasado hasta los 30 años construyendo un personaje y una vida. Y ese personaje y esa vida es la condicionada, como decimos, para quizás en un momento determinado despertar un día y darte cuenta que tienes que deconstruir todo lo construido porque quizá, y esto pasa, uno se levanta un día y dice, vale, lo tengo todo. He conseguido la pareja, la casa, el perro, el jardín, el trabajo, pero no soy feliz. Y eso es triste, pero es algo que vemos mucho en consulta. Sí. Tengo todo lo que quería, pero no soy feliz. Yo no me siento bien, yo no me siento lleno, no me siento en coherencia, no siento que tenga un propósito, un sentido mi vida. Fíjate si es desolador, ¿no? Sí, totalmente. Y en eso que estás comentando, me viene una cosa que es como realmente cuando te crías o cuando te educas con tantas voces, ¿no? Que es la voz de Ujú. papá, la voz de mamá, la voz de las diferentes de experiencias, ¿no? De vida de alguna manera. ¿Cómo haces para identificar entre tantas voces la voz del corazón? Buah, pues este es el tema. Este es el embolado.
Porque, fíjate, cuando éramos niños, ahí no había dificultad. Los niños son sí mismos, ellos se expresan, se dejan ser, saben lo que quieren y pronto empiezan, bueno, ahí voy a hablar como desde el yo, que yo creo que es más fácil entenderlo. Pronto el niño empiezo a sentir que decir lo que quiero y expresar lo que siento es egoísta. Empezamos a ocultar, a tapar, porque se da cuenta o piensa que ser como es no está bien. Pero esto desde muy pequeñitos, ¿eh? Desde que somos chiquitines, desde los 2, 3 años, enseguida el niño se da cuenta de que hay cosas que cuando las hace a papá y a mamá no le gustan nada. Empieza a esconder y aparece el concepto de la sombra. Eso que va a ser algo importante a la hora de definir nuestra personalidad. En la sombra se esconde lo que no me gusta de mí porque alguien me dijo que no estaba bien. Y entonces, al mismo tiempo, la culpa. Es como si ser como yo soy no está bien, hay algo malo en mí. Por un lado está el concepto de sombra y por el otro lado aparece el concepto de máscara. Es decir, el niño pronto aprende que cuando actúa de una determinada manera, papá y mamá están más contentos, eh, siente que le quieren más, que le castigan menos, le critican menos, le pegan menos o incluso abusan menos de él, ¿no? Cada uno dependiendo de su historia, que hay experiencias durísimas de vida, ¿no? Entonces, ahí ya se empieza a dar la desconexión del ser, de quien yo soy en esencia, a lo que he tenido que aprender a ser para adaptarme a la familia y al entorno que me toca vivir. Entonces, claro, esa voz con la que el niño está conectado, con la que todos hemos estado conectados y profundamente conectados, se empieza a perder, se empieza a diluir para darle presencia y fuerza cada vez más a la voz de la mente condicionada, ¿no? Entonces, hasta que no somos muy mayores y en función de la historia personal de cada uno, es difícil volver a conectar con esa voz porque en muchísimos casos está tremendamente olvidada, perdida. O sea, yo suelo decir que el alma habla bajito, susurra y la mente grita. Entonces, claro, es muy, muy complicado a veces conectar con esta voz que te dice las cosas con miedo a veces también, porque hemos ido dejándola de lado, lo que decíamos, ¿no? Si el ser esencial, si lo que yo siento en profundidad, si lo que necesito y me gustaría no lo escucho, lo he ido tapando, incluso haciéndome sentir mal y culpable, pues llega un momento que es como si nuestro niño interior estuviera ahí de pataleta o deprimido, calladito en un rincón. Ya no te dice, ya no te tira, oye, escucha, necesito, quiero, porque le hemos enseñado a eso es egoísta, eso no me lo pidas, eso no es posible, esto no va a ser, y por lo tanto llega un momento que no pide. Pero claro, luego decimos, ¿por qué me siento triste dentro? ¿Qué me pasa? Que siento vacío. Bueno, Claro. pues esto es la desconexión del ser, ¿no? Pues mira qué curioso que cuando estabas diciendo esto de que has dicho una frase me ha parecido muy buena, ¿no? Que es el alma habla bajito. Y yo, en mi caso, siento que a mí el alma me chilla y la mente no tiene Claro. tanta fuerza como el alma, ¿no? Mira, vamos a poner un ejemplo práctico que creo que es una forma mm, de que la gente puede entender cómo una persona puede encontrar el camino del corazón, ¿no? En mi caso personal, bueno, yo siempre digo que el alma tiene muchos caminos, no solo tiene uno, siempre tiene, por ejemplo, porque una persona pues tiene su trabajo, ¿no? Y es, ¿qué te pide tu alma? ¿En qué tienes que trabajar? Pero el alma no solo ha venido a trabajar, ha venido también, puede ser, a estar en pareja. Entonces, ¿hacia dónde te pulsa tu alma? Que está tu pareja, ¿no? O sea, ¿te pulsa que estés con una persona o no te pulsa? O ha venido a formar una familia y entonces sientes esa pulsión de formar una familia. O ha venido a estar en un lugar concreto o lo opuesto, a viajar por el mundo, ¿no? Y si Ujú. sientes la necesidad y la pulsión de viajar por el mundo,
pues tienes que hacerle caso para poder ser feliz, ¿no? Para poder sentir ese anhelo del alma y llenarlo de alguna manera cuando realmente realizas aquello que has venido a hacer. En mi Ujú, caso concreto, que yo digo que mi alma me chilla, ujú, porque cuando tenía más o menos 25 años, bueno, mi hijo nació a la edad que yo tenía 25 años y estaba trabajando en un trabajo que, bueno, era soldador, mi antiguo trabajo, y en aquel momento estaba bien, pero no me gustaba, o sea, no me veía trabajando de por vida, porque recuerdo que en los momentos que había poco trabajo, cuando estaba trabajando así de normal, pues la mente está ocupada, entonces no tienes mucho tiempo para pensar y quizás incluso tampoco para escucharte, ¿no? eso es. Perdón. Pero cuando realmente había poco trabajo, eh, yo sentía la necesidad de trabajar con gente, de estar en contacto con gente, de dedicarme al deporte. A mí me gustan mucho las artes marciales y de hecho empecé mi camino en las artes marciales y decía, "Uf, es que aquí estoy perdiendo el tiempo, podría estar entrenando ahora, podría estar haciendo un trabajo que me permitiese entrenar, hacer otras cosas y dije, tengo que cambiar. Y esa fue como la pulsión que me puse a escuchar. Entonces, en aquel entonces yo tenía un trabajo fijo, tenía un buen sueldo y tampoco trabajaba de lunes a viernes, o sea, fines de semana libre, estaba bien, ¿no? Estaba cómodo. Y, y dije, tengo que dejarlo todo y lo voy a dejar todo y voy a dedicarme a aquello que yo siento. Y la gente me empezó, no, pero ¿qué dices? Con un hijo, acabas de tener un hijo, Eso estás es, fijo, ¿sabes? Y yo lo miraba y decía, ¿y qué pasa? claro. Si ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tenga que volver a trabajar de lo mismo? O sea, pues trabajaré de lo mismo si lo otro no me ha funcionado, pero tengo que tener por lo menos probarlo. Y efectivamente Ujú, lo probé y bueno, o sea, me formé en más cosas, o sea, no solo es dejar el trabajo y ya está, sino que empecé a formarme pues como profesor de yoga, profesor de pilates, y monté un centro y poco a poco todo fue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo montamos mi mujer y yo y todo fue creciendo poco a poco. Y la verdad que ahora voy a trabajar todos los días y voy con una sonrisa porque es como, ¡buah! Siento que es lo que he venido a hacer y siento que lo disfruto muchísimo. Bueno, mi otro ujú. camino es el camino espiritual, que me gustaría dedicarme un poco más también. Pero es un poco eso, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Claro, pero es que esto es un acto de valentía, esto es a lo que deberíamos llegar todos precisamente porque estamos diciendo que el objetivo ¿cuál es? Ser feliz y además sentir que en esa felicidad también hay un propósito. Pero claro, ahí es donde comentábamos que la conciencia colectiva con todos esos valores, exigencias, y barreras mentales y creencias limitantes no nos permiten dar ese paso. Para eso hay que estar conectado con lo que uno siente. Entonces, tú eres ahí un experto, tú eres una persona que se escucha, el hecho de que seas maestro en el arte de la meditación te hace muy capaz de estar conectado con lo que sientes. No sé si cuando eras soldador meditabas o no, o es que precisamente tu alma ya venía de otras vidas habiendo meditado y por eso te empujaba, ¿no? Para que pudieras recuperar tu propósito de vida. Pero mira, a mí hay una cosa que los budistas dicen que me encanta, es el concepto del Dharma, precisamente, que es eso que tú vienes a aportar. Y que cuando tú lo pones al servicio, el universo conspira a tu favor para que se den las circunstancias y hagas lo que has venido a hacer. Y mucha Total. gente ante esto también pregunta, claro, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi dharma? ¿Qué es eso? O el ikigai, ¿no? Que ahora es un concepto que está tan de moda, ¿no? Mm, Y yo creo que ayuda quizás pensar en, mira, eso que harías gratis, eso que tú harías gratis y que pondrías al servicio de los demás en un momento, imagínate, de guerra, totalmente. o sea, no vas a poder cobrar de ello y tú sabes que es algo que se te da fácil, que se te da bien, que cuando lo haces pierdes la noción del tiempo.
y que te hace sentir completo y pleno. Eso es tu Ikigai, eso es tu Dharma, eso es tu propósito de vida. Eso es lo que está ahí en tu misión de vida, ¿no? Y que, bueno, efectivamente, no tienen que ser grandes cosas, ¿eh? Que a veces cuando hablamos del propósito de vida, ni todos hemos venido a ser cantantes, ni actores, ni actrices, ni ser Sí, escritor sí, de éxito, ¿no? Sino simplemente aquello, como tú decías, que, que sientes que necesitas hacer para estar bien y que cuando lo haces, todo se alinea y todo funciona. Igual has venido a ser una madre que se encarga de cuidar de sus hijos de una determinada manera, igual has venido a ayudar en tu entorno o bueno, o quizás simplemente a ser un experto en logística para que allí donde trabajas las cosas se organicen mejor, ¿no? Pero ese es el camino, ese que tú sabes que te hace estar completo. Y yo creo que con eso precisamente das en una clave importante. ¿Cómo escuchar la voz del corazón? Hay que pararse a escucharse. Pararnos a estar con nosotros mismos, pararnos a sentir, porque lo que siento es la voz. Lo que siento, lo que siento es lo que me dice cómo puedo actuar en consecuencia. Pero claro, esta es otra de las grandes dificultades en nuestra cultura, cómo pararse. Si vivimos en un mundo de prisas, un mundo de multitask, o sea, cuanto más hagas, más eficiente y más valorado. No sabemos estar sin hacer nada, con lo importante sí. que es simplemente pararnos a sentir qué necesito, a sentir qué quiero, qué es bueno para mí, a sentir lo que me pide el cuerpo, que hablábamos en los otros podcasts con los otros Sí, chakras, ¿no? sí, sí. No estamos acostumbrados a pararnos a sentir. Totalmente. Es que a veces, incluso, pero fíjate que no solo es que la gente no esté acostumbrada a sentir, sino que a veces sentir les da miedo. Porque hay veces que hay que hacer esos actos de valentía de decir, bueno, vale, yo siento esto y tengo que afrontar mi camino. Y para afrontarlo tengo que a veces hacer cosas que dan vértigo. Por ejemplo, dejar el trabajo en el que estoy. Y hay que hacerlo también un poco, entre comillas, o sea, yo siempre hablo de los chakras como esa fusión en la que están conectados y nada está separado, es decir, todo está unido al todo, ¿no? Si, por ejemplo, el camino del corazón te dice que tienes que trabajar, la mente, la razón, tiene que ayudarte al servicio del corazón para Es poder materializar cómo lo puedes hacer. En mi caso lo vi clarísimo y era que tenía que empezar a formarme en diferentes disciplinas, no solo en una, ujú, para mm, poder ofrecer mayor servicio a la gente y bueno, y mejorar la calidad de las cosas que hago y demás. Pero siempre la mente, si pones esa intención, empieza a trabajar para poder materializar aquello que te está pulsando desde dentro, ¿no? claro. Ujú, sí. Fíjate, yo hay una cosa que me pregunto siempre, ¿y de dónde habrá salido esto de que para tomar decisiones tenemos que hacer una lista de pros y una lista de contras? Si eso jamás funciona. Es imposible porque es argumentación. O sea, tú haces una lista de pros y yo te hago la misma de contras. A todo se le puede dar la vuelta. La mente es experta en contraargumentar. Entonces, claro, esto es uno de los grandes problemas a la hora de tomar decisiones, que no nos han enseñado a tomar decisiones desde el corazón. Claro, Para poder ser felices tenemos que aprender a integrar mente-corazón. El corazón me dice qué y la mente me dice cómo. Y claro, este integrar, pues es muy complicado por todo lo que hemos estado diciendo. Primero, porque me puede pasar que me cuesta identificar lo que quiero, lo que siento, lo que necesito, porque no me escucho. Pero luego además hay otra parte que es, vale, ya lo tengo identificado, más o menos he llegado ahí y ya sé lo que quiero, pero es que entramos en conflicto con el entorno, con los valores, entonces por eso es tan complicado. Integrar para mi mente-corazón en ese sentido sería, bueno, algo que suelo comentar y es que no podemos olvidar que la mente está hecha
para la supervivencia, pero no está hecha para hacernos felices. La mente es una máquina perfecta para saber dónde están los problemas, para identificar obstáculos, para ver qué es lo que puede pasar, porque su función es protegerme. No sabe el camino, más que de protegerme. El que sabe lo que quiere y lo que necesita es el corazón, tu ser esencial, la voz de tu alma. Sabe lo que necesita. Es como si tú le preguntaras a Google, imagínate, la mente sería Google, ¿vale? Entonces tú le preguntas o a Google o al GPS. Llévame a un sitio que me haga feliz. No tiene ni idea. Claro. Tú puedes decir, puedes sentir que lo que quieres es ir a Málaga y luego sí, le preguntas llévame a Málaga y te da 50 rutas, la corta, la rápida, la que no tiene tráfico, la que es más barata, pero no sabe si tú no eres capaz de sentir primero qué quieres y qué necesitas y luego sí, pedirle a tu mente que colabore para que te ayude a buscar la mejor solución. La mejor solución o la solución que menos consecuencias genere. Ahí es donde hay que pedirle ayuda. Dime qué va a pasar, dime qué puede pasar. Para eso, bueno, es experta. Y entonces poner el corazón de nuevo al servicio. Vale, si pasa A, ¿qué puedo hacer para que todo vaya bien? Si pasa B, ¿qué puedo hacer para que todo vaya bien? Pero es este mente-corazón Esta integración, en ¿no? equilibrio lo que nos va a ayudar a ser más felices. Totalmente. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es como que además siento compartirlo aquí con la gente porque creo que es muy sencillo y es muy potente, ¿no? Y es, claro, porque yo siempre digo, la energía se mueve a través de la intención. La intención es como la fuerza que lo mueve todo. Por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Yo, bueno, aquí tengo mi móvil, ¿vale? Entonces, para yo coger el móvil, primero había una intención de coger el móvil. Sí. Entonces, esa intención es como la energía, el deseo, el anhelo, y mi cabeza, que ya sabe cómo tiene que hacerlo, mueve mi cuerpo para materializar ese anhelo, esa intención. Nosotros a través de la intención podemos intentar mover nuestra propia energía, Ujú, ujú, intentar conectar con nuestro corazón. Y este es el ejercicio, ¿no? Tomarte 5 minutos al día o menos, 3 minutitos, 2 ujú, minutos, con los ojos cerrados, visualizando en el centro de tu pecho una luz que represente la luz de tu alma. Entonces, visualizas cómo se expande esa luz por todo tu cuerpo hasta alcanzar, bueno, todo el cuerpo y más allá, tu mente, tus órganos, tus brazos, tus manos, tus piernas, mm, y que genere una esfera a tu alrededor, ¿no? De alguna forma, hacer eso con la intención de conectar con tu alma y hacer que esa luz se expanda, verdaderamente va a hacer que empieces a escuchar a tu alma y que le dediques ese tiempo, ese cariño y ese ujú, reconocimiento, porque al final nosotros somos nuestra alma, tú eres tu alma. No ujú, hay dos, ¿no? Desde la conciencia lo vivimos como algo separado, pero alma y conciencia son uno. La conciencia es parte del alma. Entonces, lo que pasa es que a veces como que nos hemos separado tanto de esa alma que somos incapaces de sentir. Entonces, ese como primer ejercicio base creo sí. que es, Mm, bueno, ujú, como muy bueno, ¿no? Para empezar. ujú. Creo que está genial, eso es. Mira, podríamos añadir otro distinto ¿Sí? también para las personas que tengan una, no sé cómo decir, quizás aproximación más mental, ¿vale? Estamos diciendo que la gran dificultad es conectar con ese sentir, ¿no? O con la voz del corazón. Si ves que te atascas, si ves que no puedes, que no llegas ahí, hay una pregunta, por ejemplo, que suele funcionar muy bien a la hora de tomar una decisión. Entonces, define cuál es la situación en concreto, la defines. Igual estaría bien encontrar un ejemplo, no me viene ahora ninguna hora, pero sería mucho más igual eficaz, a ver si me viene. Pero sería, defines la situación en concreto, ¿vale? Tienes que tomar una decisión. Para identificar tu verdad, simplemente pregúntate,
Si fueras absolutamente libre para decidir en esta situación y no te condicionara nada ni nadie, ¿a ti qué te gustaría de verdad, de verdad, de verdad? Poder absoluto 3 veces. Lo voy a decir desde el yo, en esta situación concreta. Si fuera absolutamente libre para decidir y no me condicionara nada ni nadie, a mí, ¿qué me gustaría de verdad? ¿Qué haría de verdad? ¿Qué haría si no tuviera miedo? Y la respuesta viene. Otra cosa es que luego de miedo. Claro, porque en ese momento estoy preguntándome y no estoy conectando, estoy sintiendo, no estoy conectando tanto con lo que pienso. En cuanto entra a la mente, se encarga de quitarle De la poner, mano, ¿no? sí, sí, de ponerte los contras que tú decías, de Eso hacer es. la lista de No. contras. Bueno, hace la lista de contras y a cada uno de esos contras abre carpetas de los ISIS. Y si esto, Sí, y si sí. lo otro, sí, hombre, ¿cómo voy a hacer? Sí, hombre, ¿cómo me voy a...? Esto es imposible. Pero bueno, pero si por lo menos practicáramos hacer este ejercicio en cada situación, pueden ser cotidianas, ¿eh? Pueden ser decisiones pequeñas del día a día. Desde que te levantas por la mañana, estamos tomando decisiones. La ropa que me pongo, cómo quiero ir al trabajo, cómo me voy a organizar la jornada. Estamos todo el rato tomando decisiones. Si, qué es lo que voy a hacer después de trabajar, qué me gustaría o no. Entonces, si en esos pequeños momentos simplemente conectáramos y nos hiciéramos esa pregunta, empezaríamos a escuchar a ese niño interior olvidado y herido, en la mayor parte de los casos, porque todos tenemos un niño herido dentro, ¿eh? Ese herido, ese niño herido que esconde al niño original que hay que rescatar, en definitiva, el que está debajo, es el que nos bloquea a veces los sentimientos, porque está en su dolor. Y como no queremos sufrir, uno de los motivos por los que el chakra corazón suele estar cerrado, Cerrado. ¿verdad, Alberto? O eso es porque hemos sufrido y entonces tenemos mucho miedo otra vez a volver a sufrir. Empezamos a hablar con él, empezamos a atenderle, a escucharle. Entonces, pregúntate y habla contigo como si tuvieras que rescatar a ese niño interior al que hace mucho tiempo que no escuchas sus deseos, sus anhelos, sus necesidades, sus sueños, sus ideales. Qué bueno, me gusta este ejercicio. Mm. Y, y mira, una cosa que me está viniendo ahora, que tanto hablar de niños, creo que es importantísimo y creo que, bueno, que hay que decirlo, que es precisamente los niños. O sea, una de las cosas es que los que tengáis niños en vuestro entorno, bien porque seáis abuelos, padres o bueno, o tengáis niños en general, ¿no? O tíos o cualquier cosa, es la educación de decirle al niño literalmente, escucha tu corazón, que Sí, te pulsa. Yo, por ejemplo, a mi hijo, desde, claro, como llevo trabajando en los chakras, pues no sé cuánto tiempo, pero mucho, ¿no? Siempre le he dicho, cuando tenía que tomar una decisión, ¿qué te dice tu corazón? Y que se escuchen desde que son pequeños y si lo van haciendo como ejercicio, es muchísimo más fácil no dejar de sentir el corazón y hacer aquello que realmente sienten en todo momento. Ya no, como que no le ponemos todas esas trabas, ¿no? Al niño herido y lo dejamos de escuchar, sino claro. que le damos la oportunidad de que se Ujú, escuchen desde que son pequeñitos y ujú. además eso les empodera porque se sienten mucho más confiados en sí mismos desde que son pequeños, si han seguido el camino de la escucha del corazón. Claro. Es que cuando uno ha sido educado en ese amor, porque eso es amor, ¿eh? Cuando tú le estás diciendo, escucha, escucha lo que sientes y sé consecuente con lo que sientes, estás haciendo, para mí, uno de los actos de amor más bonitos que hay, que es el respeto al otro, a la esencia de lo que es el otro. Es el dejar ser, el dejar hacer, sin condicionar, sin poner el palo para que crezca en el camino y de la manera que se considera, ¿no? Pero claro, pues esto, todos los padres ahora estamos más preparados para poder educar así. Generalmente no es lo que hemos vivido, ¿no?
nosotros que somos de otra generación. Pero este acto, eso es un acto de amor, de verdad. O sea, permitir que nuestros niños, los que tenemos cerca, se puedan manifestar desde su esencia para que puedan avanzar, crecer, experimentar, equivocarse, encontrar su propio camino, es fundamental. Ahí hay que trabajar con el miedo propio, claro, Sí. porque cuando estamos condicionando a nuestros hijos, desde nuestros sentimientos y nuestros miedos, es por esta necesidad de protección y no nos damos cuenta de qué consecuencias más importantes tiene eso. Mm. Súper importante. Fíjate, cuando has dicho ahora esto de que somos de otra generación, ¿no? Pues Ujú. fíjate que yo, desde que era pequeño, siempre las palabras en mi entorno han sido que, claro, ahora recordándolo, mirándolo atrás, ¿no? En plan, como que busca tu camino y, Ujú. por ejemplo, mi abuela sí que me hablaba mucho de escucha al corazón, ¿no? O sea, literalmente decía que, por ejemplo, yo recuerdo cuando Muy era pequeño sabio. le decía, abuela, me gusta tal niña, ¿sabes? Siempre le iba con las niñas que me gustaban. Y mi abuela me decía, déjate porque yo le decía, que es muy guapa, tal, no sé qué. Y decía, tú tienes que mirar la belleza interior. Dice, olvídate de cómo es por fuera, ¿no? Qué Dice, siempre bonito esto, busca. fíjate. Sí, sí, sí. Y siempre me decía, ¿no? De busca la belleza interior. Y siempre me hablaba de que hay que mirar a las Ujú. personas por dentro, ¿no? Y realmente ese mirar por dentro Claro. se refería a observar el corazón y a observar Ujú. desde dentro con sinceridad. Entonces, a ver, yo he tenido la suerte de Mucha que suerte, Liberto, mucha suerte, no es algo habitual. sí, 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 de que me han sí, llevado por ahí y sí, entonces quizás claro. eso condicionó y me ayudó a tomar la decisión, pues de que de hecho, claro, yo cuando digo que mi entorno me decía, no, estás loco. Claro, mi entorno no me refiero a mis padres, porque mi padre me dijo, claro que sí, tú si tienes que hacer eso, hazlo, ¿sabes? Qué O maravilla. sea, sus amigos sí que me decían, no, estás loco, ¿sabes? Pero mi padre no, mi padre decía, tú hazlo y tira hacia Ujú, adelante, si es lo que sientes. Y bueno, y mi madre igual, ¿no? Siempre apoyo ahí ujú, familiar. ujú. Entonces, es muy importante para realmente o sea, para que realmente las personas puedan seguir eso que están sintiendo. Es muy importante el Claro. apoyo familiar, ¿no? Fíjate, uno, porque es el camino del amor propio, es el camino del corazón, por lo tanto, del amor a mí mismo. Eso por un lado. Por otro lado, porque en ese amor a mí mismo estoy fortaleciendo la autoestima. Si yo estoy conectado con lo que siento que necesito y con lo que quiero y tengo el apoyo para que pueda ser consecuente con eso, voy haciendo mi camino de vida experimentando, explorando, sabiendo qué soy y qué no soy. Es importantísimo. La verdad que no somos conscientes de lo que implica hacerlo así. Y sin embargo, estamos en una generación totalmente al contrario. O sea, pese a que tenemos tanta información de que nuestros hijos, de que, bueno, porque todos queremos que nuestros hijos sean felices y que tengan una buena autoestima, pero el lugar desde el que estamos entrenando es otro. Somos la generación de los padres helicóptero. Todo el día sobrevolando por encima para que todo esté bien, para que no les pase nada, para que no corran riesgos, eh, para que todo funcione como debe funcionar. Pero eso es desde el ego de los padres, que también, con la mejor intención, queremos que vivan lo mejor. Padres helicópteros, padres apisonadora. Vamos por delante allanando el camino para que no sufran, porque tenemos muchísimo miedo a que nuestros hijos sufran, cuando sabemos que muchas veces ese camino de dolor y de cierto sufrimiento es el que nos hace cambiar. Y los padres, agenda. De hecho, ahí están los chats de padres, el WhatsApp, donde se comparten cuándo tenemos el examen de lengua o el examen de mate, o alguien me pasa, por favor, la redacción. Alguien me pasa, ¿cuándo tenemos el examen? O sea,
vamos por delante cuidando tanto a nuestros hijos que no les hacemos consecuentes y responsables con lo que les toca. Entonces, esto que es algo que favorece nuestra sociedad, incluso, bueno, se facilita el funcionamiento así desde el colegio, tiene unas consecuencias tremendas, porque mientras estemos encima decidiendo por ellos y no permitiendo que conecten con lo que necesitan, con lo que quieren, con sus dificultades, que se equivoquen, no pueden tener autoestima. Una persona tiene autoestima cuando siente yo puedo, cuando siente que yo soy capaz. ¿Y cómo sé que puedo y que soy capaz? Porque lo he intentado, porque me he equivocado, porque sé que si no me sale, bueno, ya encontraré la manera para hacerlo mejor. Y padres helicópteros, agenda y apisonadora no facilitan este proceso. Y todos lo hacemos con la mejor intención, pero... Sí, sí, totalmente. Mm, A veces, a veces el camino es complicado, ¿no? Porque tampoco nos han enseñado. no lo Bueno, no sé. nos han enseñado y al Eso. mismo tiempo sí, porque hemos aprendido de lo que hemos vivido. Pero volviendo un poco al hilo del cuarto chakra, ¿no? Del camino del corazón, que realmente hay muchísimos caminos. Hay otra cosa que creo que es importante tocar, que es que, por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona, yo por ejemplo, tomé la determinación con mi trabajo, que es uno de los campos del camino del corazón, como decía, hay muchos, pero ¿qué sucede cuando una persona no tiene 25 y tiene, por ejemplo, 50 años y siente que no está en el trabajo de su vida, siente que le hubiese gustado hacer otras cosas, pero no se atrevió en su momento y siente que, bueno, pues que sí, que se ha desviado tanto del camino del corazón como que ya es tarde cambiar de camino, ¿no? Mm. ¿Qué dirías ante eso Yo a la creo persona? que lo primero que vemos en ese sentido es alguien triste. O sea, el primer síntoma de que estás fuera del camino del corazón es la tristeza. Es tristeza, es apatía, es vivir en piloto automático, para que se entienda bien quizás el término apatía. Y luego es verdad que el ser humano no se suele, o sea, a ver si lo explico bien. Una persona se puede perdonar mejor haberse equivocado que no haber hecho lo que quería haber hecho. La consulta está llena de personas que se sienten tremendamente tristes, deprimidas y mal, arrepentidas de no haber hecho en algún momento de su vida algo, de no haberlo vivido, de no haber dado el paso, ¿no? Entonces Claro, yo creo que esto habla de que es súper importante estar en conexión con nosotros, con nosotros eso es. mismos, con lo que necesitamos, escucharnos. Sí. Y lo que vemos es eso, tristeza y depresión, fundamentalmente. Luego también hay otro problema que suele aparecer en este caso, en estos casos, esto es cuando la persona no es capaz de identificar muy bien cuál sería ese camino, pero cuando la persona ya ha identificado el camino y no es capaz de dar el paso, lo que surge aquí es un gran conflicto interno. Es mucha culpa por un lado, muchísima ansiedad, muchísima ansiedad. Ahí es donde suelen aparecer las crisis de ansiedad, por ejemplo. Entonces, vemos cómo el paciente o la persona viene a consulta con síntomas físicos y en muchas ocasiones tampoco sabe por qué. Sabe que algo no está bien, sabe que algo pasa. Los indicadores depresivos o de estrés, ansiedad son esos, pero el trabajo va a ser acompañarle a conectar con eso que está ahí dentro, pulsando, como bien dices, que me encanta el término, pulsando por salir. Hay un empuje, pero no queremos oír porque nos da miedo a sentir. Si me paro y me doy cuenta de lo que quiero de verdad y de lo que siento para mí, de lo que siento que necesitaría para ser feliz, puedo sufrir mucho. Por Claro. lo tanto, lo vuelvo a cerrar y así no me tengo que enfrentar a tomar decisiones y a entrar en conflicto conmigo mismo o con mi entorno. Pero fíjate que hay una cosa, porque creo que hay que darles un poco de esperanza a la gente que Sí, se sí, sí, encuentre en ese caso, por supuesto. que es Así que tenemos que concluir. antes has puesto un ejemplo del GPS, ¿no? Sí.
el GPS del corazón constantemente está recalculando. Y si en un momento te pasaste de kilómetros y de tiempo y no pudiste alcanzar el camino, si, perdón, si verdaderamente lo quieres y lo sientes, puedes reencontrar la ruta y van a aparecer nuevos caminos armónicos con aquello que verdaderamente sientes y has venido a hacer, Eso ¿no? es. Eso es. Y Ese es así le el damos un mensaje poco de más esperanza. importante. Totalmente, además que no solo es que sea esperanza, es que es una realidad. O sea, Mm, por eso trabajamos en consulta. Siempre hay una posibilidad de estar más alineado con tu ser esencial. Siempre. Es así. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Eso sí, es un trabajo de valientes, ¿eh? Uno puede quedarse dormido ahí en ese estado o decidir que ha llegado el momento de dar un paso adelante para ir hacia aquello que sé que me va a hacer sentirme mejor, estar más feliz. Que por otro lado, si yo estoy más feliz, lo que irradio es eso para los míos y el entorno. Entonces, no solamente ser egoísta, no es ser egoísta, que es algo que nos han enseñado, hacer lo que necesito, lo que siento, lo que sé que es bueno para mí. Es que es un acto de responsabilidad conmigo mismo y con mi entorno. Así que eso es. Muy bien. Confiar. Pues, bueno, yo creo que es muy interesante el cuarto chakra que tiene realmente muchas Ujú. ramificaciones. Referente a esto que has dicho de la pulsión, una de las cosas que me parece más curiosas es que el cuarto chakra se ubica en el camino del corazón, ¿no? En el camino del corazón, ¿no? El cuarto chakra se ubica en el corazón. Y el Eso es. corazón es como está pulsando todo el tiempo, contrayéndose, para enviar toda la sangre que el cuerpo necesita, todos los nutrientes, todo, bueno, todo el proceso del sistema circulatorio. Y cada latido es como la representación metafórica de la fuerza del alma empujándote con cada latido a que des los pasos necesarios para seguir lo que te está diciendo desde los sentimientos, desde tus propios sentimientos, ¿no? Así Qué que bonito. Precioso. Esto último que has dicho es súper bonito. Claro que sí. sí, sí, sí. Sí, Yo es que lo siento así, realmente creo que es claro. así, que es que constantemente nos pulsa, ¿no? Y Ujú. así que nada, os invitamos a que sigáis, a que sobre todo a que escuchéis y empecéis a dar los pasos con cabeza, pero los pasos siendo valientes a aquello que queréis y que sentís, ¿no? Eso es. Además hay una frase que es preciosa, a mí me gusta mucho, que es: cuando tú das un paso, el universo conspira a tu favor. Todo se mueve para que así sea. Sí, Así sí, que sí, suelta, totalmente. suelta miedos y confía. Eso es el recalculado de el GPS, ¿no? Del Del corazón GPS, y totalmente. y el universo apoyándote. Apoyándote. Además que es como que si el alma lo siente, es porque de alguna manera en tu plan de vida se hizo así, ¿no? Que eso es ya otro Claro. tema, Eso pero es un bueno, tema que es súper interesante, a mí me encantaría, eso tenemos que hablarlo alguna vez, sí, pero sí, porque da toda esta esperanza de lo que tú estabas hablando antes, que es entender que si algo está en esencia desde los inicios, será porque de alguna manera es lo que vengo a manifestar. Esto es lo que decíamos antes del Dharma y el propósito de vida, ¿no? Entonces, si todos somos piezas de un puzzle enorme llamado humanidad y cada uno hemos venido a hacer lo que hemos venido a hacer, escuchar eso y colocarnos donde tenemos que estar va a hacer que lo demás también se coloque, ¿no? Lo que sí, pasa que es esto es apelar a una visión mucho más espiritual, que es es la que queremos compartir y la que queremos expandir, que da muchísima tranquilidad. O sea, cuando totalmente. tú comprendes que esto es más amplio y que tiene un sentido mayor, que tiene un propósito mayor y más elevado que el hecho de que en un momento determinado lo que decides o lo que tú quieres parezca un capricho,
te sientes con una fuerza interna tan grande para hacer lo que has venido a hacer, que bueno, Que hay que que aprovechar además ese impulso. totalmente, Cuando ese sientes la empuje, fuerza es momento de aprovechar el impulso eso es. y además que, aunque a veces es como un camino que puede ser que sea laborioso porque, bueno, tienes que materializarlo, pero Mm, seguro que te vas a sentir muy satisfecho al hacerlo, eso ¿no? es. Yo aquí hay una cosa que también suelo decir y es, piensa, mira para atrás en toda tu vida y cuántas veces pensaste que no ibas a ser capaz. ¿Cuántas veces pensaste que aquello que deseabas, que aquello que querías, nunca jamás iba a dar? Si te hubieran dicho cuántas veces eso que tú pensabas que era un imposible, ¿no? Ibas a poderlo lograr, ahí no te lo hubieras creído, sin embargo ahora está, ¿no? Entonces, y todos tenemos experiencias de esas, de cosas que pensamos que eran imposibles y sin embargo se han ido dando. Por lo tanto, confiar en que el camino se va haciendo si estás en conexión. A mí me pasa una cosa curiosa y es que en mi caso personal, o sea, yo nunca he visto como nada imposible, ¿no? O sea, siempre Ya te he visto sonreír por eso. lo que sí que ha sucedido, tengo que Ujú, decir, es que, eh, aunque nunca me he planteado algo imposible y de hecho por eso me he lanzado a todo, han sucedido muchas cosas escuchando la voz del corazón que no me imaginaba nunca que iban a suceder. eso es. Por ejemplo, una de las cosas, bueno, mi canal de YouTube, ¿no? Todo el trabajo que he hecho, cómo me han funcionado los vídeos durante tiempo y demás, es algo que lo hice, bueno, pues como tú decías, ¿qué es aquello que harías gratis que no, que disfrutarías, ¿no? Y yo, pues, disfrutaba de compartir meditaciones. Pero, por ejemplo, hay otra cosa que sentía que empecé a hacer porque lo sentía, pero que nunca me imaginaba dónde me llevaría ni qué es lo que conseguiría. Y es que a día de hoy he escrito 5 libros, mm, además con los que he aprendido muchísimo y con los que, bueno, he hablado mucho acerca de los chakras. Entonces, además, libros canalizados, que bueno, eso ya es también para otro capítulo, ¿no? Pero claro, cuando vas siguiendo, a veces no eres capaz de visualizar y yo no es que me ponga esas barreras, y claro, por eso me reía, pero sí que es verdad que te sorprende hacia dónde te va llevando la vida y la cantidad de cosas que al final vas haciendo siguiendo el camino, ¿no? Eso es. Hay Sin dos duda. grandes señales para saber que es por ahí, y esto es importante también. Una es sentir ilusión. Esa como que la tenemos más identificada, ¿no? Mm, Si siento que quiero, que me apetece, que me hace ilusión, es como, vale, por ahí es. Y aún así también a veces bloqueamos eso, ¿eh? Y le quitamos importancia, pero el alma te está diciendo por ahí, llévame por ahí, que eso es lo que quiero explorar y lo que quiero experimentar. Pero hay otra señal que es igual de importante y no tan agradable, que sería el miedo. Y esto es algo que no nos enseñan tan bien. Cuando tú quieres hacer algo, cuando tú sientes que hay algo que es importante para ti, siempre y cuando no te lleva a un peligro real, claro, y lo que sientes es miedo, por ahí es. Porque ese es el trabajo de empoderamiento, por ahí es el trabajo de crecimiento personal. Entonces, si uno escucha y a pesar de sentir miedo, voy dando los pasos para superar aquello y para conseguir lo que quiero hacer, estoy en conexión con mi poder personal. Ese es el verdadero camino del crecimiento personal. Así que los dos grandes síntomas o señales de que estoy en el camino son la ilusión, con las mariposas diciéndome por aquí es, y el miedo, porque es este el camino donde tengo que experimentar mi poder personal y crecer y evolucionar. sí, sí, muy Mm. bueno. Pues, pues bueno, creo que son dos grandes, digamos, puntos de inicio, ¿no? Para empezar a replantearse si realmente estás en el camino del corazón o si no lo estás. Bueno, pues la verdad que hasta aquí creo que Daría, lo podemos dejar aquí, ¿no? sí. Esto da para muchísimo más, ¿eh? Hemos hablado de Claro, la conexión con nosotros mismos.
Pero otra parte importante en el chakra corazón es la conexión con los demás, para poder sentir más el amor, que es de lo que se trata, abrir el corazón para sentir. Pero bueno, es que esto nos daría para otro podcast. Sí, sí, sí. Yo creo que como inicio, para la gente que lo escuche, está bien. De todas maneras, un poco en relación a lo que estás diciendo, que también es otra cosa importante, y es que cuando una persona se cierra y no se escucha el corazón, al final, claro, tú no puedes elegir solo cerrarte a aquello que te duele, es decir, te cierras a todo. Entonces, por eso, por ahí viene la depresión y un poco, ¿no? Esa, Efectivamente. Eso es, cuando esa sufrimos desconexión. ponemos hielo en el corazón o coraza, cerramos para no sufrir, pero también cerramos para no vivir, para no Claro, disfrutar, para no sentir. Entonces, sí, para lo bueno y para lo malo. para lo bueno y para lo malo. Así que si sientes que has cerrado el corazón, vuélvelo a abrir, haz el ejercicio de visualización, intenta escucharte y bueno, y además confía en que el universo te irá poniendo el camino adecuado para que lo puedas abrir si es lo que sientes en este momento, ¿no? Así es. Muy bien, pues bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os envíen las notificaciones y, y bueno, el siguiente será el quinto chakra. Al final del podcast os dejaré unas meditaciones que hice yo en mi canal de los chakras y bueno, estad atentos porque estamos preparando nuevas cosas para el canal, así que y Con bueno. ganas y con ilusión, y con miedo. Con miedo. Debe ser que por ahí tenemos que Sí. seguir avanzando. Muy bien. Bueno, pues hasta el siguiente programa. Hasta Adiós. otra. Muchas gracias por vernos. Adiós.